Un saludo a todos. Sean bienvenidos a Relatos de André. El día de hoy les traigo un iceberg muy llamativo. El iceberg de los viajes en el tiempo. Probablemente es un tema que les atrae muchísimo tanto como a mí. Espero que les guste y de ser así, me encantaría que me apoyaras dándole like al video, suscribiéndote si eres nuevo en el canal y que compartas el video con tus amigos. Recuerda que en un iceberg el nivel 1 son casos o temas bastante conocidos, y mientras más profundo se llegue, habrá cosas que la mayoría no conoce y que pueden llegar a ser muy perturbadoras. Aún así, todo lo que vas a ver a continuación es bastante interesante. Sin nada más que agregar, comencemos. Nivel 1. La paradoja del viaje en el tiempo, o paradoja del abuelo, consiste en que una persona realiza un viaje a través del tiempo y mata al padre de su padre, el cual sería el abuelo del viajero, antes de que éste conozca a la abuela del mismo y puedan concebir. Entonces, el padre del viajero, y por extensión, ese viajero, nunca habrían sido concebidos, de tal manera que no habría podido viajar en el tiempo, y al no viajar al pasado, entonces su abuelo no es asesinado, por lo que el viajero sí es concebido, entonces sí puede viajar al pasado y asesinar a su abuelo, pero no sería concebido, y así indefinidamente. Una variante de la paradoja del abuelo es la paradoja de Hitler o la paradoja del asesinato de Hitler, un tropo bastante frecuente en la ciencia ficción, en el que el protagonista viaja en el tiempo para asesinar a Adolf Hitler antes de que éste provoque la Segunda Guerra Mundial. De no haber existido la Segunda Guerra Mundial, entonces no habría motivo para viajar al pasado para matar a Hitler. Además, las consecuencias de la existencia de Hitler son tan grandes y globales que para cualquier persona nacida después de la guerra, es probable que su nacimiento haya sido influenciado de alguna manera por sus efectos, y por lo tanto, la paradoja del abuelo se aplicaría directamente de alguna manera. El experimento Filadelfia es un experimento militar naval que supuestamente se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos, en algún momento alrededor del 28 de octubre de 1943. Se alega que fue diseñado para que el destructor de escolta, USS Eldridge, se volviera ópticamente invisible, a fin de no poder ser detectado por el enemigo. Este experimento también se conoce como Proyecto Arcoíris. Algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo por 10 segundos, sin embargo, la cultura popular lo ha representado efectuando saltos temporales mucho más grandes. Por otra parte, el Proyecto Montauk son una serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente realizados en el Camp Hero, o estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Montauk, Long Island, con el propósito de hacer investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Jacques Vallée, conocido ufólogo, describe las afirmaciones del Proyecto Montauk como una consecuencia de las historias sobre el experimento Filadelfia. John Titor apareció en un foro de internet en el año 2000 y aseguró que provenía del futuro. Titor decía que gracias a su máquina del tiempo, supuestamente construida por General Electric, había podido viajar del 2036 a 1975. Se identificaba como un soldado del ejército de Estados Unidos, con base en Tampa, Florida. El hombre decía tener una misión especial, obtener un computador IBM 5100 del año 1975. Ya lo había logrado, sin embargo, se dirigía a su hogar de 2036, pero se quedó atrapado en el año 2000. Titor aprovechó su espacio en la web para hablar de lo que sucedería en el mundo. Comentó que en su futuro había medicamentos a base de hierbas, dinero en físico, trenes de alta velocidad, consumo de libros y música por internet. Además, los carros disminuirían su presencia y no se habría logrado tener contacto con ovnis o una raza alienígena. Si bien el sujeto decía estar atrapado en el 2000, nunca reveló su ubicación espacial. En 2003, 2 años después de perderle el rastro al sujeto, una editorial compiló todos sus mensajes del foro y los publicó en el libro John Titor, A Time Traveler's Tale. El libro compiló los supuestos mensajes del individuo.
Ahora vamos al nivel 2. La conjetura de protección de la cronología es una hipótesis formulada por el físico inglés Stephen Hawking, quien sostiene que las leyes de la física son tales que impiden el viaje en el tiempo en cualquier escala que no sea submicroscópica. Por otra parte, advierte Hawking que la mejor demostración de dicha imposibilidad es que en la actualidad no estamos siendo invadidos por turistas venidos del futuro, afirmación que obviamente expresó siendo consciente de que una curva cerrada de tipo tiempo no permitiría viajar a un tiempo anterior al de su creación. Como aún no se ha construido ninguna máquina del tiempo, no habría por qué esperar turistas temporales. Hawking, para probar su teoría, el 28 de junio de 2009, organizó una fiesta para viajeros del tiempo. Obviamente nadie asistió, por lo que aparentemente pudo confirmar que el viaje en el tiempo es imposible. Ronald Lawrence Mallet es un físico teórico, académico y autor estadounidense. Ha sido miembro de la Facultad de la Universidad de Connecticut desde 1975 y es mejor conocido por su posición científica sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Mallet nació en Roaring Spring, Pensilvania, el 30 de marzo de 1945 y creció en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Cuando tenía 10 años, su padre murió a los 33 años de un ataque al corazón, lo que lo dejó deprimido y devastado. Un año después, a la edad de 11 años, Mallet encontró una versión de cómic de La máquina del tiempo de H.G. Wells. Inspirado por esta literatura, se propuso viajar al pasado para salvar a su padre. Esta idea se convirtió en una obsesión de por vida y la base de su investigación sobre los viajes a través del tiempo. Durante algunos años, Ronald Mallet ha estado trabajando en los planos para una máquina del tiempo. Esta máquina usa un giroscopio láser de anillo y la teoría de la relatividad. Mallet argumentó que el anillo láser podría producir una cantidad limitada de arrastre de marco que podría ser medida experimentalmente. El programa, ahora conocido como Proyecto STL, sigue en progreso. La viajera en el tiempo de Chaplin trata acerca de que en octubre de 2010, el cineasta norirlandés George Clark subió a YouTube un videoclip titulado Chaplin's Time Traveler. El clip analiza material extra de un DVD de la película de Charlie Chaplin, El Circo. En el DVD se incluyen imágenes del estreno de la película en Los Ángeles, en el Teatro Chino de Grauman en 1928. En un momento, se ve a una mujer caminando, sosteniendo un objeto en la oreja. Clark dijo que, en un examen más detenido, estaba hablando a un dispositivo delgado y negro, que parecía ser un teléfono. Clark concluyó que la mujer era posiblemente una viajera en el tiempo. El clip recibió millones de visitas y fue objeto de noticias televisadas. Nicholas Jackson, editor asociado de The Atlantic, dice que la respuesta más probable es que estaba usando un audífono portátil, una tecnología que recién se estaba desarrollando en ese momento. El hombre moderno, o el hipster de 1941, trata sobre una fotografía de 1941 de la reapertura del puente South Forks, en Gold Bridge, Columbia Británica, Canadá. Dicha foto fue notable ya que parecía mostrar a un viajero del tiempo. Se alegó que la ropa y gafas de sol que el individuo vestía eran modernos y no del estilo usado en la década de 1940. Otras investigaciones sugieren que la apariencia del hombre moderno puede no haber sido tan moderna. El estilo de las gafas de sol apareció por primera vez en la década de 1920 y de hecho se puede ver a Barbara Stanwyck con un par similar en la película Double Indemnity de 1944. A su vez, el hombre es tomado por muchas personas por estar usando una camiseta impresa moderna, pero en una inspección más cercana, parece ser un suéter con un emblema cosido, el tipo de ropa que a menudo era usado por los equipos deportivos de la época. El resto de su vestimenta parece haber estado disponible en el momento, aunque la ropa que él usa es mucho más informal que la usada por las otras personas de la fotografía.
El debate se centra en si la imagen muestra realmente un viajero del tiempo o se ha manipulado. Continuamos con el nivel 3. El tiempo es una ilusión, es una teoría física propuesta por el físico italiano Carlo Rovelli, quien presenta que el tiempo es una construcción de la mente y que la forma en que lo percibimos no es necesariamente la forma en que funciona correctamente. Según Carlo Rovelli, el tiempo es una ilusión de nuestra mente que resulta conveniente para desenvolvernos en el mundo. Un mundo con leyes físicas que nos marcan una tendencia imparable, el calor del universo tiende a disiparse, transitando de los cuerpos calientes a los fríos. La percepción del tiempo es conveniente para el ser humano porque nuestra vida depende de hacer buenas predicciones. Somos finos predictores que usamos el pasado para intentar saber lo que pasará en el futuro. Cuando alguien lanza una piedra, solo fijándose en la trayectoria inicial y en su velocidad, se puede predecir dónde caerá. No es que uno se ponga a hacer los cálculos con papel y lápiz, es que nuestro cerebro lo sabe, hace esos cálculos por nosotros y entiende cómo funcionan las cosas, y una de sus variables principales es el tiempo. La percepción y el uso del tiempo es conveniente para cuidar de las cosechas, planificar la casa y volver a casa antes de que anochezca. Nosotros, seres conscientes, habitamos el tiempo porque solo vemos una pálida imagen del mundo. Greta Thunberg, viajera en el tiempo, se refiere a que, según varios usuarios de redes sociales, Thunberg es una activista que llegó desde el año 1898, casi un siglo atrás. Esta teoría viene de una foto tomada a finales del siglo XIX, donde aparecen varios niños, uno de ellos tiene un gran parecido con Greta. Se sabe que la fotografía fue tomada en el año 1898, en el territorio de Yukon, en Canadá. Muchos usuarios que sostienen que la teoría es verdadera afirman que la semejanza entre ambas niñas va mucho más allá de lo físico, pues según la imagen, ambas parecen tener una gran conexión con el medio ambiente. El spammer del tiempo narra la historia de que, al igual que John Titor, Bob White o Tim Jones, envió un número indeterminado de correos electrónicos basura en Internet entre 2001 y 2003. El asunto de los correos electrónicos era siempre el mismo, que un individuo buscaba encontrar a alguien que pudiera suministrar un generador de deformación dimensional. En algunos casos, afirmaba ser un viajero en el tiempo atrapado en 2003 y en otros, afirmaba estar buscando las piezas para otros viajeros en el tiempo. Varios de los que recibieron los correos empezaron a responder del mismo modo, afirmando tener equipos como el generador de deformación dimensional solicitado. Uno de los receptores, Dave Hill, creó una tienda en línea en la que el viajero del tiempo compró el generador de deformación, anteriormente un motor de disco duro, mientras que otro Dave cobraba miles de dólares por cursos de viajes en el tiempo antes de vender el hardware solicitado. Poco después, el viajero del tiempo fue identificado como el spammer profesional Robert J. Todino, conocido como Robbie. Los intentos de Todino de viajar en el tiempo eran una creencia seria, y aunque él creía que estaba perfectamente estable mentalmente, a su padre le preocupaba que quienes respondían a sus correos se aprovecharan de los problemas psicológicos de Todino. El accionista del tiempo trata acerca de Andrew Kalsin, una persona que aparentemente fue detenida en enero de 2002 por violaciones a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, por haber realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo y tener éxito en cada una. Como se informó en su momento, Kalsin comenzó con una inversión inicial de $800 y terminó con más de $350 millones, lo que llamó la atención de la SEC. Informes posteriores indican que después de su detención, presentó una confesión de 4 horas, en donde decía ser un viajero del tiempo proveniente de 200 años en el futuro. Se ofreció a decirle a los investigadores cosas tales como el paradero de Osama Bin Laden y la cura para el SIDA, a cambio de una pena menor y que se le permitiera regresar a su época, aunque se negó a decirle a los investigadores el paradero o funcionamiento de su máquina del tiempo.
Ahora pasamos al nivel 4. El hombre que vino de Tauret es una historia ocurrida en el año 1954, donde los empleados del Aeropuerto Internacional Narita, en Tokio, Japón, tendrían un singular problema con un pasajero que transbordaba de un avión a otro. La cara de los oficiales en pleno chequeo fue de asombro, ya que el sujeto les dijo que era de un país que jamás existió, Tauret. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar hace 9 años, los japoneses aún terminaban de construir parte del país y quizás se estaban acostumbrando a ver personas particulares. El pasajero conflictivo era un señor blanco y su idioma natal era el francés, pero se defendía bien con el inglés y les aseguraba que Tauret quedaba en Europa. Lo más raro de la historia apenas estaba a punto de empezar. El hombre llevó lo que podría ser su locura al extremo, o una broma más grande, al mostrar un pasaporte emitido, firmado, fechado y sellado por las autoridades de Tauret. En su pasaporte se podía ver el nombre de la persona, el número del documento, fecha de nacimiento, su extraña nacionalidad y sellos auténticos de otros países europeos y asiáticos que el hombre de negocios había visitado. Llamaron al personal, lo buscaron en el historial de abordaje y desconocieron al tipo. Personal del avión como azafatas afirmaron que el misterioso pasajero de Tauret sí viajó y que lo habían visto en el vuelo. Ya llevaban 6 horas y las autoridades no resolvían nada. Uno de los oficiales le puso un mapa del mundo al sujeto y con su inglés básico le preguntó de dónde era. El pasajero sufrió una crisis de nervios, ya que su país no aparecía y lo único que hizo fue señalar un lugar entre países diferentes. Dicho lugar se encontraba entre Francia y España, pero ninguna figuraba como Tauret, sino como Andorra. Se lo llevaron a un hotel para pasar la noche y fue escoltado durante toda la noche por 2 personas. A primera hora, tocaron a su puerta para llevárselo a Tokio y seguir con el caso. Pero solo hubo silencio ya que el sujeto nunca contestó. Por último, los guardias abrieron la puerta y se llevaron la sorpresa más grande de sus vidas. El hombre misterioso, así como había llegado, se había marchado. Él y todas sus pertenencias se habían desvanecido. Muchas personas dicen que esta historia es real, y por eso es considerado uno de los misterios más grandes del mundo, así como uno de los posibles viajeros en el tiempo, o viajeros a través de universos paralelos. El incidente Moberly-Jourdain, o también llamado Los fantasmas del Petit Trianon de Versalles, fue un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon, el cual involucró a 2 mujeres, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain. Ambas mujeres tenían antecedentes educativos, el padre de Moberly era un maestro y un obispo, y el padre de Jourdain era un vicario. Durante un viaje a Versalles, visitaron el Petit Trianon, un pequeño castillo en los jardines del Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado y vieron a María Antonieta, así como otras personas de la misma época. Después de investigar la historia del palacio y compararla de la descripción de su experiencia, en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado An Adventure, bajo los nombres de Elizabeth Morrison y Frances Lamont. Su historia causó mucha sensación y fue objeto de muchas burlas. El último picnic en la bahía de San Joseph se refiere a una fotografía que fue tomada en 1917 por Eva Patterson, titulada Last Picnic, San Joseph Bay, 1917, y publicada en un libro de historia de Cape Cod. Un día cualquiera, una pareja norteamericana fue a una librería y se compró dicho libro, publicado en 1974 en Estados Unidos. Al ver dicha foto, la pareja se sorprendió. En ella se muestra a diferentes hombres y mujeres, los cuales visten trajes típicos de la época, pantalones largos, camisas, sombreros y un típico bigote del momento. Todos observan a un individuo que luce distinto, su cabello está despeinado, su vestimenta es más holgada y diferente a la del resto. Se observan 2 detalles interesantes cuando se mira con atención esa parte de la imagen. Primero, se ve que este hombre lleva lo que es sin duda alguna, una prenda moderna, una camiseta negra,
propia de épocas posteriores. Luego, se aprecia que lleva un peinado moderno, ajeno a 1917. Pero lo más llamativo es sin duda, los dos hombres que están al lado del personaje y lo observan con asombro, extrañados por su vestimenta. Es evidente que desentona, y que para los que están cerca a él, este tipo es alguien extraño, y que les llama bastante la atención. Teléfono inteligente en el Mundial de Fútbol de Chile 1962 hace alusión a que en una fotografía se ve a Garrincha, el as brasileño, levantando la Copa del Mundo tras ganar la final del Mundial de Chile de 1962. Entre la nube de fotógrafos destaca uno, que en lugar de llevar su aparatosa cámara, sostiene en su mano lo que parece ser un teléfono móvil de pantalla táctil. La posible explicación, con toda probabilidad, es que se trata de una cámara de doble lente Yashica, vista desde atrás. Según relatos, se trata de una popular cámara fotográfica japonesa, fabricada entre las décadas de 1950 y 1980, y por tanto, perfectamente pertinente en 1962. Cronovisor fue el nombre dado a un supuesto artefacto que se decía era capaz de mostrar en su pantalla los eventos pasados y futuros. Su existencia fue alegada por el padre François Brun, autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y la religión. En su libro Nuevo Misterio del Vaticano, afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti. Mientras el padre Ernetti era una persona real, la existencia, y mucho menos la funcionalidad del cronovisor, nunca se confirmó. También se afirmaba que el cronovisor viajaba de un lugar a otro, apareciendo aleatoriamente, en cualquier parte del mundo, y a veces haciendo viajar en el tiempo a la gente, sin que ellos lo quisieran. Y por último, llegamos al nivel 5. Rudolf Fentz, conocido también en la leyenda urbana como Rudolf Fent, es el personaje en torno al que gira I Am Scared, un relato de ciencia ficción escrito en 1952 por Jack Finney, que posteriormente se convirtió en una leyenda urbana, según la cual todo aquello que cuenta sucedió realmente. En el relato, un hombre joven con un aspecto propio del siglo XIX y en posesión de objetos de esa época, es encontrado, completamente desconcertado, en mitad del Times Square de 1951, momentos antes de ser atropellado por un automóvil y morir, lo cual sugeriría que, tal vez involuntariamente, viajó hacia adelante un siglo en el tiempo. La historia de Rudolf Fentz se convertiría en una de las leyendas urbanas más importantes de los años 1970 y ha sido repetida ocasionalmente desde entonces. A partir de su difusión vía Internet desde finales de los años 1990, lo habitual es que se la presente como una serie de hechos reales que prueban la existencia del viaje en el tiempo. Die Glocke, o la máquina del tiempo nazi, era un supuesto dispositivo tecnológico científico nazi de alto secreto o arma secreta. Fue popularizado por el periodista militar y autor Nick Cook, quien lo asoció con el ocultismo nazi, la antigravedad y la investigación de energía libre. Die Glocke y otras supuestas armas milagrosas nazis han sido dramatizadas en videojuegos, programas de televisión y novelas. El autor Nick Cook identificó afirmaciones sobre Die Glocke como originadas en el libro polaco de 2000, Prawda und Wahrheit, en español traducido como La verdad sobre el arma maravillosa, de Igor Witkowski. Cook describió las afirmaciones de Witkowski sobre un dispositivo llamado la campana, diseñado por científicos nazis, el cual era un artilugio giratorio brillante, del que se rumoreaba que tenía algún tipo de efecto antigravitatorio, ser una máquina del tiempo, o parte de un programa para fabricar un platillo volador. El iPhone en una pintura de 1860 hace referencia a un cuadro llamado La Esperada, que está en exhibición en el Museo Neue Pinakothek de Múnich. Se volvió viral debido a la teoría de que en él aparece un teléfono celular. El problema es que el cuadro fue pintado en 1860, fecha en la que no había tecnología suficiente para desarrollar un smartphone. La imagen es obra del autor austriaco
Ferdinand George Waldmüller. La pintura comenzó a circular por la red cuando el funcionario británico Peter Russell tuiteara la imagen en una visita a dicho museo. En el cuadro se puede ver a una mujer caminando por el campo, sosteniendo un objeto pequeño y rectangular en sus manos, mientras lo mira atentamente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este iceberg tanto como a mí al hacerlo. Créanme que me ayudarían muchísimo y me motivaría a traerles más temas interesantes si se suscriben, dan like al video y lo comparten con su familia y amigos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Allí estaré publicando avances de los próximos icebergs, datos interesantes y opiniones acerca de diversos temas. Además, tendré un trato más cercano con ustedes. Esto fue Relatos de André y nos vemos en el pasado, el presente o el futuro. Y como siempre les digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.